Buenas noches, amigos televidentes de toda la República Dominicana. Hoy es jueves 16 de julio y en estos momentos damos inicio a su programa Realidad TV. La realidad como es, donde analizamos los hechos nacionales e internacionales con la participación de nuestros amigos televidentes. Hoy, como de costumbre, estamos acompañados del buen amigo Adán Bódez y García. Buenas noches, Adán. Buenas noches, Tomás. Mira, yo estoy creyendo que le damos las buenas noches a Tomás desde acá. Es otra bienvenida que le estoy dando. Muy buenas noches, Julio. Buenas noches, amigos televidentes. Aquí tratando de tergiversar la noche. No, la noche ha estado bien, el día ha estado bien caluroso. Sí. Incluso hay un pronóstico. Por allá por su casa llovió. No. Porque había un pronóstico de que la tarde, noche, se iban a registrar aguaceros. Lo que pasa es que aunque el país es chiquito, no es tan grande como Estados Unidos, pero también cuando pronostican lluvia es un poquito allí, un poquito acá. Pero hablando de lluvia, usted me dijo que tenía una información del autor de Ojalá que llueva café en el campo. Que lloviera café. Juan Luis Guerra. Venga. ¿Tú recuerdas que la semana antepasada nosotros hablamos de Johnny Ventura? Sí. Que fue galardonado en Cuba. En Cuba, sí. Fue muy exitoso su gira por allá. Pero mira, nosotros queremos resaltar esta. En Europa, otro embajador nuestro, embajador artístico, nada más y nada menos que Juan Luis Guerra, habla de la realidad nacional, pero con una calidad extraordinaria. Veamos, dice, como dominicano, por supuesto que sé de la problemática, estoy esperando y apoyando en todo a nuestro gobierno en ese sentido, porque tenemos el derecho de tomar las medidas que ellos encuentren que sean necesarias para legalizar a todas las personas que viven allá. Esto lo dice él de Europa, porque fue entrevistado por la BBC de Londres, y remacha, no queremos hacer injusticias, pero legalizar a las personas que viven allá es responsabilidad de todos los países, no solo de República Dominicana, sino de todos los países del mundo. Y esto es a propósito de la campaña extraordinaria de desinformación que se está produciendo en contra del país, producto del plan de regularización. Y yo creo que como embajador, como modelo, que es Juan Luis Guerra, debemos resaltar aquí en Dominicana esas ideas que él ha estado planteando a propósito de la situación de los invasores que tenemos ahora mismo en Dominicana, a OEA y otros de pacotilla que están ahí dirigiendo una campaña sucia para que Dominicana quiera o doblegar a Dominicana en relación a su capacidad de la soberanía. Bueno, yo creo que es un gran recurso cultural, artístico. Juan Luis Guerra es una figura que ya sobredimensiona lo que es el territorio nacional y es una figura conocida mundial. Y qué bueno que le diga a esa gente que él le ha llevado tanta alegría. Ahí está la República Dominicana, ahí hay dignidad, ahí hay respeto para los inmigrantes y todo el que nos quiera visitar, que nos visite, pero teniendo en cuenta que ahí hay unas leyes que se respetan. Es decir que es importante. Mire, usted sabe que nosotros analizamos aquí anoche el resultado de la encuesta Gallup, pero en la parte que tiene que ver con la agenda política, cómo estaban posicionados los partidos, cuál era la opinión de la gente sobre la repostulación del presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, pero hay otros temas que la población trató. Es decir, la población, este es un país lleno de alegría, lleno de entusiasmo, pero también señala cuáles son los problemas que le perturban, cuáles son los problemas que le inquietan. Y la encuesta estableció, por ejemplo, que la delincuencia, la inflación y el desempleo siguen siendo problemas muy importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la seguridad nacional, los robos, los asaltos, dice la encuesta que el 66.9% considera que le preocupa ese tema. En enero de este mismo año, esa misma problemática le preocupaba a los dominicanos el 65%. Es decir,
que en esta decir, que fase ahora subió aumentó. 1.9% de preocupación. Sí. Pero cuando pasamos, por ejemplo, a la inflación, un 43.9% dice que la inflación es uno de los problemas que preocupa. Sin embargo, en enero de este mismo año, eso se elevó a un 44%, es decir, ha habido una baja de un 11.9%. Eso es muy bueno, es decir, ya la gente ve que la inflación que está a un 43.9%, en enero de este año estaba en un 54%, es decir, que ha habido, entonces se ha registrado una mejoría en ese renglón. Que la población lo percibe. Que, claro, la población. Pues, entonces, la otra preocupación, la tercera, es la escasez de fuentes de trabajo. Un 37.4% considera que ese es uno de los temas preocupantes, puntuales, que inquietan a la población dominicana. Eso significa que esa misma preocupación en enero de este mismo año tenía un 39%, lo que significa que ha bajado un 2.4%. O sea, esas dos mediciones, esos dos renglones, la inflación y el desempleo, que antes dieron una puntuación más elevada, hoy la dan menos, significa que se ha registrado en la percepción de la sociedad dominicana una mejoría. Y eso es muy bueno, o sea, que haya estado eso. Por ejemplo, el desempleo es otro de los temas que preocupan, con los apagones. Y hay un tema importante, que la migración haitiana le preocupa a los dominicanos solamente un 10.8%, lo que le da a entender entonces y derrumba el planteamiento mentiroso de que aquí la población está ensañada contra la población haitiana. Sin embargo, los dominicanos dicen, no, esa no es nuestra preocupación, la emigración haitiana. Ahora, la puntuación al revés da, y ya se ha medido esto, cuando le hablan de la dignidad del país, entonces la aguja cambia, se eleva, así como se eleva la bandera dominicana por los altos. Y dicen, no, nosotros no nos preocupa la inmigración haitiana, ahora a nosotros sí defendemos nuestro país. Entonces, yo creo que es importante que estos parámetros, sobre todo la seguridad nacional, la seguridad del país, que en estos días se ha visto estremecida, por ejemplo, penetrar a la casa de la gobernadora Rosita Fadul, hermana del señor ministro de Interior, Monchi Fadul, en Santiago, que de hecho ya agarraron, la policía apresó a uno con el mote de cara pintada o cara rayada, y está tras la persecución del segundo, lo que significa que la policía ha actuado en este caso con mucha prontitud. Es decir, un hecho que ocurrió el fin de semana y ya se tiene el primero, y le está exhortando a la otra persona que está involucrada que se entregue bajo los mecanismos que considere del lugar, pero que se entregue a los fines de que no haya una especie de derramamiento de sangre. El caso del asalto que se hizo a un restaurante, persona bien vestida, en un carro, en un BM, y entraron y asaltó, o sea, lo menos que la gente pensaba, o sea, 3 mujeres que estaban ahí, que una persona tan bien vestida y que llegara en un vehículo de esa naturaleza, sin embargo era un potencial delincuente. O sea, esos hechos que se han visto, y he visto una especie como de reforzamiento de la seguridad, o sea, ya parece que hay están patrullando, hay patrullas mixtas del ejército y la policía, y hay que volver realmente a darle la paz y la seguridad al país, porque la misma encuesta señala que el 50% de la población dice manifiesta cierta inseguridad de salir a la calle. Entonces eso no es bueno, porque eso trastoca toda la vida de la ciudadanía, de los negocios, el esparcimiento normal que debe tener el ciudadano. Y entonces, yo viendo la información de este joven que apresaron en Santiago, que se acusa de la participación en el asalto a Rosita Fadul, cuando la policía vio y confrontó su prontuario, tenía... que iba a la iglesia todos los días. Bueno, yo no sé si iba a la iglesia todos los días, pero tenía más de 4 casos delictivos.
a mí se me ocurre la siguiente idea. ¿No podrá la policía hacer una especie de un examen de todos los expedientes que tienen en sus archivos y decir, bueno, acá, pero aquí hay esta persona que tiene 5 delitos, 6 delitos, vamos a buscar a ver qué está haciendo esa persona? Pienso yo, que pudiera ser incluso, o sea, antes de que esa persona cometa un delito y la policía salga a buscarlo, que la policía salga atrás de él. A ver si usted dice, si está en una iglesia, ¿y qué es lo que está haciendo? O porque a lo mejor es posible que esa persona que tenga registrada 4 delitos, diga, no, que esa persona se reivindicó y esté trabajando como ciudadano. ¿Y si no? Sí, porque me llama la atención que siempre que agarran a una persona de esta que están buscando, cuando se va y se confronta, la persona tiene todo, como un término que usa la policía, tiene un largo historial delictivo. Y entonces, ese largo historial delictivo no se puede acortar con una medida de prevención. Decir, bueno, vamos a buscarlo. Mire, usted tiene, venga para acá. Usted está próximo a cometer un delito. Entonces, qué sé yo que no conozco mucho de ese mundo de investigaciones, o sea, soy una especie de transeúnte, hago esta observación porque se pudiera prevenir el delito de esa naturaleza. Mira, tírame ahí en la pantalla a ver cómo están esta gente. Bueno, espérate, vamos a ver qué es lo que está haciendo este ciudadano. Vamos, mira, que está tranquilo, porque los organismos de seguridad saben. Entonces yo creo realmente que estos son puntos que son interesantes, incluso para las autoridades del gobierno, y el gobierno, por ejemplo, sentirse regocijado en esos temas que ya no son preocupaciones. Incluso hay un tema aquí, por ejemplo, como la droga muy baja, 6.7%, y el asunto de la pobreza y la corrupción, los feminicidios, han bajado 4 puntos de consideración. Qué bueno si esa medición es correcta. Entonces quisimos más o menos aquí en Realidad TV traer que son preocupaciones de los ciudadanos y las ciudadanas a los fines de que podamos seguir mejorando con el apoyo de las autoridades estos parámetros. Julio, como tú conoces un poco del campo dominicano, una frase que Juan Bosch mencionó en algunas ocasiones fue la de que donde se mata la vaca, se desuelle el rabo. Sí. Mira, y quiero desollar el rabo primero en el sentido de algunas ideas que tú has planteado, porque a mí me llaman la atención. La delincuencia, perdón, realmente es una problemática nacional, pero también una problemática de otros países. Ahora, a esa problemática se le sumaría otra problemática si adoptamos algunos mecanismos que no estemos seguros de la acción, porque no tenemos todavía una policía en la capacidad de hacer algunas cosas que tú pudiste plantear ahí. Por ejemplo, entraría en la cuestión de derechos, fácilmente en violación de derechos, cuando tenemos una institución que algunos de sus integrantes cometen ligerezas fuera de los reglamentos, fuera de los lineamientos y de los derechos. Entonces, no es posible, yo no recomiendo esto de que, aunque Juan de los Palotes tenga un prontuario, que se inicie una especie de, el pueblo dice la palabra, una cacería de brujas, porque nuestra policía todavía le falta. Si utilizamos eso, se va a parecer a los años 70, en que la policía era política. No era una policía para la ley y el orden. Era para perseguir a los jóvenes por ideas. En este caso, viendo la diferencia como quiera, los delincuentes, es posible que muchos se reivindiquen, es verdad, pero aún no sea un delincuente reivindicado si empezamos a darle rienda suelta a ciertos estamentos de policía o a ciertos elementos de la policía, eso lo convertirían en un problema para la sociedad. Yo no creo aconsejable ahora de que porque a Juan Pérez tenga un prontuario, la policía empieza a dar un seguimiento. Perdón, para saber y tratar de ver qué está haciendo o no está haciendo.
Lo que, mira dónde está el problema, Julio, es que el sistema que tenemos permite que el delincuente ande en la calle. Es ahí donde está el gran problema. El delincuente, si la policía no lo agarra asando batata, lamentablemente el delincuente sabe mucho de derecho, desde el punto de vista del código, y se defiende, y tiene unos abogados, y ya en la calle estaría. Pero también tenemos el problema de que no es eficaz el sistema judicial y fácilmente están en la calle los delincuentes, por la vía de la justicia. Entonces ahí está el problema. Si nosotros tuviéramos un código distinto al que actualmente tenemos, que hay que hacer unas correcciones, y tuviéramos un sistema judicial más eficaz, esos delincuentes estuvieran donde deben estar. Cuando se regeneren, ya no tienen que estar tras las rejas. Bien, eso es por un lado. Te decía que quería desollar el rabo primero. En relación a la encuesta, todavía persiste principalmente los tres temas que tú mencionaste: delincuencia, esos tres inflación, desempleo. Esos tres principalmente son los que están apabullando a las encuestas, no ahora en esta, no en todas las anteriores. Por ejemplo, educación, ya no es un tema tan discutido, pues la educación ha cambiado. No te voy a decir que es la educación ideal, salud, tampoco salud está ahora tan en la palestra, porque aunque los hospitales tienen problemas, pero y que el sistema de salud que tenemos tampoco es tan eficiente, pero no es como estaba antes en la precariedad de que yo recuerdo que los hospitales se caían a pedazos, que no había jeringuilla, que no había guantes, que no había medicamentos, etcétera. No estamos en esas circunstancias, ha mejorado. Entonces, por ejemplo, uno que es permanente, sin embargo, ha bajado: los apagones. Todavía no está resuelto el problema de energía eléctrica de República Dominicana, y los apagones no están dando tanto dolor de cabeza, porque parece que la subvención está permitiendo que los apagones ya no sean económicos, o que sigan siendo económicos, pero no se pronuncien los apagones, no se vean los apagones. Se ven, inevitablemente, no puedo decir que no se ven, porque no estoy tapando el sol con un dedo, pero no está como primer punto, ni como segundo, ni como tercero. Entonces, hay otros temas, el de la droga. Yo estoy seguro de esto. Hará cuestión de varios gobiernos atrás, que la droga estaba era como la candelita de basurero por debajo y no se le hacía caso, ¿no? Los narcotraficantes estaban de su cuenta, pero después que a los narcotraficantes se les puso en jaque mate, después que vinieron los supertucanos, después que la Dirección de Control de Drogas estaba haciendo su trabajo, ha disminuido. No es que no están invadiendo cantidades de drogas en República Dominicana, no, siguen, pero se ha estado siendo un poco más eficaz en el sentido de que ese narcotraficante se le está controlando. Es más, ¿cuántos narcotraficantes fueron extraditados en los años recientes? Cientos fueron extraditados, que haría 2 o 3 años atrás, que no era antes que esto, no lo extraditaban. Entonces, eso es un control. Es más, yo aquí en este programa recuerdo que pudimos plantear hace unos 2 años que las trazas de los aviones ilegales para bombardear droga era por todos los rincones del país, pero después que están los supertucanos, ya esa traza no se ven, porque el espacio aéreo de República Dominicana, desde ese punto de vista, está seguro. Es más, lo certificó el jefe de la Fuerza Aérea de República Dominicana, que el espacio aéreo estaba seguro. Por eso es que ustedes ven que ahora el narcotráfico trata de traer las drogas por la frontera terrestre o por los puertos, por mar. Entonces, ha cambiado. Y yo por eso veo que el problema de la droga no está entre los principales en esta encuesta. Entonces yo creo que han habido algunas variantes, pero no quiere decir que el país no siga reforzando en todos los aspectos que están ahí evaluados. Claro, mira, tiene que seguir reforzando. Concluyendo esta parte, hacía el planteamiento porque las estadísticas están diciendo que cuando se sorprende una persona que ha cometido un delito es porque tiene 2 y 3 delitos en su anterior. Y que está en la calle sin haber cumplido condena. Que son los niños cantores de Viena. Claro que sí. Incluso lo que hay que ver, está en la calle porque lo soltó un tribunal.
Magnífico. O sea, entonces, de todas maneras, y no es que vaya a haber una cacería, todo más o menos que se le dé seguimiento. Bueno, vamos ahora a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir con otros temas interesantes. Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud. No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Ya no aguantamos más tiempo. Esto tiene que cambiar. Queremos a Santiago limpio. Queremos volver a soñar. Ciudad que lleva en su historia monumental tradición. No perdamos la memoria de hombres con gran visión. Fernando Rosa es la esperanza de esta ciudad. El día que abraza ha sido fiel a su partido, un hombre honesto.
Fernando Rosa, por la ciudad que merecemos. Bueno, siempre se ha planteado en la República Dominicana de que los combustibles son lo más alto de toda la región y los impuestos que se cobran con ellos, que también son muy elevados, lo que hace que cuando llegue al destinatario final, al consumidor, el consumidor pegue el grito al cielo, que cómo es posible si el petróleo ha estado bajando y aquí se mantenga todavía un combustible muy alto. El Centro Regional de Estrategia Económica Sostenida, CRES, ha hecho un estudio de la semana del 28 de agosto, del 28 de junio al 4 de julio, y compara la República Dominicana con los países de Centroamérica donde los combustibles son los más altos. Por ejemplo, un galón de combustible en República Dominicana cuesta $4.56, un galón, 4.56. El que se le sigue un poquito de más cerca es Costa Rica, que es 4.27. Pero hoy sigue bajando, por ejemplo, Guatemala y Panamá están de en $3 y algo. Esa es la gasolina regular. La gasolina premium, un galón en República Dominicana cuesta $5.2. En Costa Rica, 4.50 centavos de dólares. Y los demás países van bajando en $4 hasta llegar, por ejemplo, Panamá a 3.26%. Pero vamos a ver, cuando vamos al renglón de los impuestos, República Dominicana, los combustibles pagan más impuestos. Por ejemplo, un galón de gasolina regular paga en impuestos $1.74 en impuestos. En Costa Rica paga, que es la que se sigue más, $1.65 de impuestos. Y llega el caso, por ejemplo, que va bajando, que Panamá lo que paga son 60 centavos de dólares de impuestos. Cuando vamos a la gasolina premium paga 1.94 de impuestos. Y Costa Rica, que es siempre que la sigue puntera detrás, paga 1.72%. Cuando vamos a los impuestos, señores, es que seguimos siendo punteros. Nosotros pagamos impuestos en el gasoil 0.98, Costa Rica paga 0.94 y Guatemala, El Salvador y Panamá pagan de 0.61 a 0.25. Para darle una idea, por ejemplo, en el caso de la gasolina, el impuesto que paga la gasolina regular es de 25.1% y la gasolina premium paga 25.2%. Cuando vamos, señores, al área del combustible, por ejemplo, el gasoil paga 25.2%. Lo que estamos hablando, señores, es que en la República Dominicana los combustibles, y yo me imagino que donde todos estos países de América Latina, de Centroamérica, compran combustible y consumen el mismo combustible que se consume aquí. ¿Por qué aquí? Yo siempre he escuchado que República Dominicana es el que tiene, algunos economistas planteados, de alguna gente, algunos funcionarios del gobierno, es donde tiene la base impositiva más baja de América Latina. La base impositiva quiere decir que tiene los impuestos más bajos de América Latina. Nosotros planteábamos la semana pasada, cuando tratábamos el caso de la leche aquí, que mientras en los países de América Latina sube
en impuesto un 99%, nosotros teníamos en el caso de la leche 188%. O sea, casi 3 veces lo que es la media de los países de América Latina. Entonces, yo creo que eso debe ser un elemento que deben las autoridades tomar en cuenta a los fines de irle también quitando presión al consumidor, porque ciertamente si tenemos, por ejemplo, un Petrocaribe, si tenemos un combustible que va bajando constantemente, ¿por qué los impuestos tienen que estar por encima de todo? No solamente los impuestos, sino el costo de galón en comparación con otros países. ¿Qué es lo que sucede? Que tienen los dominicanos, sobre todo los dominicanos que viven en el exterior y los que están acá, que viajan, que cómo es posible que un pasaje de aquí a Puerto Rico cueste casi igual que un pasaje de aquí a Nueva York. Lo que sucede es que el pasaje tiene un componente de un 40%, el pasaje aéreo, de impuestos. Y eso eleva, uno le pregunta a la línea aérea, no, lo que pasa es que nosotros tenemos una carga de impuestos, un 40% en los pasajes que tenemos que devolverle en impuestos al gobierno. Entonces yo creo que si queremos realmente desarrollar el país y queremos que el pueblo consumidor no lleve esa cruz tan a cuesta, tan pesada, debían hacerse unos ajustes realmente en estos impuestos y que eso, un impuesto naturalmente que el gobierno garantice sus entradas para su presupuesto al área de la educación, de la salud y todos sus compromisos que tiene presupuestarios, pero que no sea tan desproporcionado. Entonces nosotros consideramos que ese grito que daba la población y que uno escuchaba, señores, es que aquí la gasolina y los impuestos son más caros que en todas partes del mundo, tenía razón. Ese estudio está planteando cuánto vale un galón de gasolina en República Dominicana y en los países centroamericanos y cuánto impuesto paga ese galón de gasolina. Señores, y la diferencia es abismal. Lo que pasa, Julio, es que en Dominicana hay varias características de deformación. La primera es que desde los gobiernos de Balaguer se impuso que en los combustibles se cobra un dinero para el pago de la deuda externa. Y a esto se le agrega el que no ha habido forma de cómo retirar ese impuesto, entre comillas. No se ha podido retirar. En todos los gobiernos que han transcurrido, no se ha podido quitar eso para pagar ese impuesto que se pone para la deuda externa, que no es un impuesto legal, es un cobro que se hace para amortizar la deuda externa. Y por otro lado está el que el dominicano no es ahorrativo. El dominicano no mide con exactitud, con precisión, con un carácter de responsabilidad, de que voy a echar combustible para las diligencias. A veces el dominicano prende el auto y no hace rutas. Al no hacer rutas, entonces va y compra hoy la leche. Pero mañana tiene que salir a comprar el pan. No hay organización desde el punto de vista del dominicano. Y yo con eso no quiero justificar lo que tú has estado planteando. La carestía de ese combustible dominicano, yo no la quiero justificar con la indisciplina del dominicano. Pero también se le agrega que Dominicana no tiene ningún solo yacimiento de combustible, entonces tiene que ser importado, aún con la facilidad de Petrocaribe. Pero hay una parte que Petrocaribe no viene por la vía de Petrocaribe, que se compra en otros países, y eso hace que el combustible tiene que ser más caro. Pero también Dominicana, al tener que pagar eso en dólares, porque no hay nada de ese combustible adquirido internamente, sino que hay que buscarlo afuera, hace que los dólares hay que estarlo buscando para eso. Porque, oye, el dominicano paga el combustible en pesos dominicanos y lo paga caro, ¿verdad que sí? Pero a la hora de comprarlo afuera es en dólares, y entonces para comprar en dólares, mira cómo está la divisa, a 45 está hoy ya. Entonces, eso es una situación
que creo que habrá que hacer un gran esfuerzo gubernamental y un gran esfuerzo unido a la población, a las organizaciones de la sociedad, a todos los niveles organizacionales que tiene el país, desde los partidos incluso, para que sincericemos el precio de los combustibles y que definitivamente se decida a hacer una ley, a modificar la ley de los combustibles. Es que hay que modificarla, pero para eso no se puede modificar ni de un día para otro porque el gobierno recibe impuestos de ahí, pero tampoco se puede organizar sin que la población tenga la conciencia de que este combustible viene de afuera y es en dólares que se compra. Claro, ¿verdad? Pero además, Adán, estamos hablando de que todavía no ha llegado lo que se llama lo que es la gran reforma contributiva, eso está pendiente. Eso no se va a hacer en este gobierno. Pacto fiscal. Eso no se va a hacer en este gobierno. Bueno, no sé eso si incluiría eso. Bueno, no sé si se va a hacer en este gobierno el llamado pacto fiscal, pero la verdad es que cuando se haga, lo que habría que ver es que estos indicativos que nosotros estamos hablando, yo pienso que tal vez no haya posibilidad de que bajen, porque se argumentará otras cosas y lo que el gobierno sí tiene que mantener informado a la población, decirle, mire, ese impuesto que usted está pagando en la gasolina, en el gasoil, eso se lo estamos devolviendo en el pago de la deuda, como tú planteabas, se lo estamos devolviendo en carretera, se lo estamos devolviendo en túneles y avenidas, en metro, hospitales. Hospitales. Yo creo que, porque la gente sabe que esos hospitales, esas avenidas, esos túneles que se hacen, vienen de las recaudaciones. Pero al llegar un momento, por ejemplo, que habrá que explicarle al ciudadano, ustedes ven esto que se hizo, mira, esto salió, yo siempre tengo la memoria de una vez que cuando el PLD no era un partido tan amplio o tan amplio, tan poderoso en términos de estructura como es ahora, que se hacían rifas, por ejemplo, de motores para fondos del PLD. Y recuerdo haber visto, por ejemplo, en Vanguardia del Pueblo, un letrero que decía, mira tu dinero convertido en motos. O sea, una rifa que se hizo, se compraron motores para la estructura del partido. Para los trabajos internos de la organización. O sea, mira tu dinero convertido en motos. Entonces, en motores, o sea, ese dinero que de recaudaciones de ese sorteo se convirtió en algo. Entonces, el gobierno pudiera decirle al ciudadano dominicano, mira tus impuestos convertidos aquí, en avenidas, en metros, en universidades, en los aspectos infantiles que el gobierno está... Sí, las estancias infantiles. Las estancias infantiles que el gobierno está construyendo. Hay que acelerar las eso. Escuelas, que son cosas muy importantes. Sí. Lo que yo quiero es, lo que yo considero es la información que se le debe dar al consumidor, para que después no haga, entonces, como no la tiene, pues decir, no, ese dinero que yo estoy aportando se lo están robando. Bueno, está ahí. Como pasó un gobierno que adquirieron muchísimos préstamos y no se construyó supuestamente ni una letrina. No, claro, exacto, eso fue desbordante. Entonces, yo lo que creo, Adán y los amigos televidentes, el elemento del canal de comunicación que debe ser más fluido hacia el consumidor. Incluso el consumidor se va a convertir en una especie de barra de defensa de esas obras. Decirle, no, espérate, usted ve todo eso que está haciendo el presidente Danilo Medina, inaugurando su obra, hospitales, escuelas, todo, y que la próxima línea del metro estará pronto. ¿Usted sabe dónde sale eso? Mire, eso cuando usted va a echar combustible, cuando usted compra una camisa, cuando usted se bebe una cerveza, eso está ahí. Y entonces el ciudadano va a decir, pues espérate, entonces no era como yo pensaba. Yo creo que ha faltado educación en esa dirección, orientación al consumidor, que esto pudiera hacerlo, por ejemplo, la Dirección de Impuestos y Orientación y el consumidor. Una campaña de decirle, mire, esto, entonces la gente va a sentirse estimulada a decir, no, espérate, no, yo pensaba otra cosa. Pero mírala ahí, ¿verdad? Yo estoy pasando por la avenida que me dijeron, mírala aquí. O sea, yo estoy siendo un beneficiario directo de lo que aporta en impuestos. De lo que yo he aportado como ciudadano. Así es. Entonces, yo creo que debemos ¿Tú sabes por qué?
para que se vaya creando una cultura del que rinde los impuestos. O sea, que no es que le duelan, porque en Estados Unidos todo el mundo dice, va derechito, va los 15 de abril a rendir su planilla. Porque dice, bueno, con esos impuestos que yo estoy rindiendo, eso se va a... Aquí se sabe, pero se sabe a media. O sea, no hay información en esa dirección. Entonces, el planteamiento mío va en esa dirección, que debe haber más información hacia el consumidor, para que incluso no sea sorprendido. Entonces aparece un loco viejo por ahí y dice, no, es que el dinero se lo están robando todo. Como no tiene la información Así es. y está pagando los impuestos, pudiera ser arrastrado por ese discurso. Pero oye, yo creo que la Dirección de Comunicaciones puede hacer eso. Claro, también de comunicación. Puede hacer eso. Pudiera hacerlo. La Dirección de Comunicaciones del Palacio, y eso le daría un resultado al gobierno desde el punto de vista hasta de respaldo de la población directo. Y no solamente el respaldo en el impuesto, que lo pagaría con gusto, sino en el respaldo de que está satisfecho con el gobierno. Exactamente. Entonces yo creo en esa edición es información y educación y hacer toda una cultura de eso. Sí. La gente va derechito, contento, loco de contento, a rendir sus impuestos porque sabe que va a ser retornado en obras y servicios al país. De manera que yo creo que el tema interesante que lo traímos y ha hecho este planteamiento, si de alguna manera pudiera servirle a las autoridades de gobierno en esa dirección. Es decir, nosotros vamos a ir a una pausa. Hay una llamadita. Hay algún amigo televidente que está llamando. Vamos a atenderle. Buenas noches. Se le escucha. Buenas noches. ¿Cómo se siente? ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Bueno, Julio y Adán. Ese es el extranjero. Tomás Uriel, director del programa. Ustedes Ya. saben que los dos comentarios que han hecho que relacionados con la seguridad y los combustibles, quería emitir una opinión breve. Sí, cómo no. Precisamente relacionado con los Estados Unidos, porque nosotros aquí los dominicanos somos allá cerca de 1 millón, ¿verdad? Sí. Estados Unidos y Puerto Rico. Y siempre hemos dicho o decimos que seguimos el modelo norteamericano, ¿no es así? Así es. Hasta en la droga. Y nos ufanamos por decir el modelo norteamericano. Bueno, ahora recientemente se aprobó una reelección presidencial y fue siguiendo el modelo norteamericano. Ahora, a mí me gustaría que se siguiera el modelo norteamericano, por ejemplo, en la seguridad ciudadana, que ustedes trataron muy bien, porque resulta que, como lo señalan las encuestas, ese ahora mismo es el talón de Aquiles de los dominicanos, Así la es. seguridad ciudadana. Y me encontré ya con dominicanos en Nueva York que lo primero que le decían a uno era el problema de delincuencia aquí en República Dominicana, cómo la inseguridad ciudadana se ha apoderado de todos ellos, de los que residen aquí en República Dominicana y los que residen allá. Y me ponía como ejemplo que ellos, por ejemplo, ahora en el verano se pasan en un parque o en una avenida, se sientan y duran hasta las 3 de la mañana y no le pasa nada, nadie le va a quitar un celular ni le va a asaltar. Pero Entonces eso es significativo. la Claro, diferencia Nosotros abismal. tenemos realmente la clase política dominicana, los aspirantes a gobernar y los que pretenden continuar, tienen que ponerle mucha atención a este problema de la seguridad ciudadana, porque realmente eso crea desconfianza en los propios dominicanos y crea también desconfianza en los turistas que quieren venir al país. Ya los turistas lo que hacen es que se meten en un resort y no salen de ahí, cuando el turista debería andar en las ciudades del país, ¿verdad? Claro, claro. Que se... Entonces, por ese lado quería tratar ese tema. Y por el otro lado, en cuanto a los combustibles, señores, no hay una explicación de por qué en República Dominicana los combustibles son tan caros. Sí, hay una, Tomás. El PLD Que nadie se ha hace puesto de muchos acuerdo. años, criticando esa situación, y realmente el PLD lo que ha hecho es seguir el mismo modelo que le dejaron establecido, más ni menos. Parece un modelo cómodo, ¿verdad? Combustible, un impuesto para otras cosas. Y realmente ese estudio que se presentó ahí de los combustibles comparados solamente
por ejemplo, con los Estados Unidos, que es un país desarrollado. Óigame, yo me fijé muy bien que el galón de gasolina premium no pasa, en el mejor de los casos, llega a 3.40. 3.40. La premium. Sí. 3 dólares con 40. Y aquí estamos hablando de 5 dólares y tanto. Sí. No es posible eso, señores. No. Eso Entonces nosotros una economía, no podemos pedir una economía que pueda avanzar, ser competitiva con precios de combustible así tan altos cuando el petróleo está bajando. así es. Entonces, Sí. otro asunto en lo que el gobierno, el pacto fiscal, lo que se vaya a hacer, tiene que ponerle mucha atención porque no puede, la economía dominicana no va a competir con la economía de Centroamérica, que es la que tenemos más cerca, mientras mantengamos esos precios de combustible tan altos. Y los impuestos. Buenas noches y sigan para adelante, Bueno, muchachos. gracias Tomás por la intervención. Solamente quería hacer una acotación. Pero vamos a ir a la pausa ahora y ahorita regresamos con otro tema interesante. Muy bien. Cada vez, muchos más han asumido el compromiso de no tirar la basura en las calles, solo en los contenedores o el camión. Asume el compromiso tú también. Cumple con tu parte. Intégrate. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepagos, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Un país limpio es la mejor muestra de salud.
No tires desperdicios en calles y carreteras. Como buen ciudadano, coloca la basura en el zafacón. Juntos podemos lograrlo. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Ya no aguantamos más tiempo, esto tiene que cambiar. Queremos a Santiago limpio, queremos volver a soñar. Ciudad que lleva en su historia monumental tradición. No perdamos la memoria de hombres con gran visión. Fernando Rosa es la esperanza de esta ciudad, que el día que abraza ha sido fiel a su partido, un hombre honesto, comprometido, antes de que sea muy tarde y ya no haya solución. Fernando Rosa, el alcalde, por la ciudad que merecemos, por la ciudad corazón. Fernando Rosa, por la ciudad que merecemos. Bueno, usted sabe que la expectativa que se ha generado ya de que la apertura de Cuba, en lo que tiene que ver con los empresarios dominicanos, han manifestado su inquietud y su parecer. Solamente un 36% considera que puede ser negativa en las relaciones entre la apertura de Cuba como país del área en términos de turístico y todo en términos empresariales. Hay un 29% que dice que el impacto será positivo y otro 23% dice que será neutro. Es decir, que si usted suma el neutro y el positivo, te está dando un 55%, que es una puntuación muy buena. Pero, por ejemplo, el 71% de la élite empresarial apoya la gestión del presidente Danilo Medina. Y el 66.7% califica como positivo el clima de los negocios. El clima de los negocios. Yo creo que esta posición de los empresarios, lo que deben tener es la oportunidad de ayudar al gobierno en la creación de empleo, porque dicen si el clima es positivo de negocio y que le dan una alta valoración al presidente en su política, sobre todo lo que es la élite empresarial, entonces debían ayudar al gobierno en la creación de empleo, en todo el sentido de la palabra, porque muchos de ellos a veces lo que se dedican es a exigir que le den impuestos, que exoneraciones, que por ese jueguito hay más de 100.000 millones que el Estado no recibe de exención contributiva que hace el Estado de la empresa, disque para que el precio llegue, el producto llegue más barato al consumidor. De manera que es una apreciación muy importante. Cuba no será un problema para la República Dominicana, son mercados que se pueden complementar uno con otro, y yo creo que el país, República Dominicana, va a salir también beneficiado de esa apertura que va a tener Cuba. Mira, el caso cubano es una situación sui generis, porque los 50 y tantos años que tiene de bloqueo hacen que muchos turistas, por ejemplo, en vez de ir a Cuba, vengan a República Dominicana, vayan a Jamaica, vayan a Puerto Rico y a otras latitudes, pero solamente por curiosidad. Muchas generaciones nuevas van a ir a Cuba. No creo de todos modos que eso vaya a afectar la infraestructura y el proceso de turismo que tenemos en Dominicana. Aquí hay una infraestructura turística que es extraordinaria. Lo que pasa es que el empresariado dominicano, el dominicano, tiene que ponerse la pila. La inversión que hay también extranjera, tienen que ponerse la pila. ¿Por qué? Porque, óigame, en Cuba, aún con los 50 y tantos años que hubo de bloqueo, son gente que saben lidiar, son gente que no se dejan vencer y van a marchar para adelante.
Ahora, eso va a traer como consecuencia que el dominicano, el inversor dominicano, va a tener que ponerse la pila, va a tener que reinventar, va a tener que modernizar, etcétera, etcétera. Eso de todo modo va a traer beneficio para la República Dominicana, por esa consecuencia. Pero no creo que sea una cosa del otro mundo que vaya a afectar a Dominicana, Bueno, hemos ya llegado al final. Julio César Santana y Adán Boden, les invitamos a la próxima semana para que nos encontremos nuevamente en su programa Realidad TV. Buenas noches. Hasta la próxima.